captura todavía. Eso. Perfecto. Estamos con las últimas diapositivas. Ahora ¿Ahora sí. sí? Ok. Perfecto. Gracias, Meli. Bienvenida. Gracias a ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre BIRAC3, si está o no en desuso. Esa es la interrogante que tenemos. Primero quiero comentarles un poco sobre el BIRAC, que fue creado en el año 1992 por el Colegio Americano de Radiología con la finalidad de estandarizar la descripción de las lesiones mamarias en un inicio por mamografía. Posteriormente, ya en la quinta edición del BIRAC, ya tenemos la estandarización por mamografía, ultrasonido y resonancia magnética. En el año 2022 se publicaron unos suplementos para lo que era la tomosíntesis y la mamografía con contraste. Hoy vamos a hablar sobre la BIRAC3 o patología hallazgos probablemente benignos, que se crea con el objetivo de reducir los resultados falsos positivos, pero mantener aún la alta sensibilidad para el cáncer de mama en estadios tempranos. Las lesiones BIRAC2 deben tener un riesgo de malignidad menor del 2%, pero mayor del 0 que tiene el BIRAC2. Debe asignarse solo después de un trabajo diagnóstico completo. No se debe asignar BIRAC3 a una mamografía de screening y debe complementarse con estudios como ultrasonido, proyecciones adicionales, evaluación de estudios previos para poder asignar la categoría BIRAC3. No se espera que un hallazgo probablemente benigno cambie durante su seguimiento. Si ocurre un cambio en su morfología o un aumento de su tamaño mayor al 20%, es imperativo realizar la biopsia, ya que hay algunos tipos de cánceres con apariencia probablemente benigno, como lo es el medular, el coloide y el papilar. El BIRAC3 excluye lesiones palpables. Es la categoría con mayor controversia que existe porque hay mucha variabilidad interobservador. Muchas veces se utiliza cuando no se está seguro cómo categorizar la lesión. Entonces tiende a haber un exceso de su uso y no es el deber ser. Se dice que si la lesión es indeterminada o tiene alguna característica de sospecha, ante la más mínima duda o característica de sospecha, ya no es un BIRAC3. No se debe atrasar el diagnóstico de una lesión que tenga una apariencia maligna, y por otro lado, el seguimiento innecesario de una lesión de aspecto benigno aumenta costos y genera ansiedad en las pacientes. El Atlas BIRAC establece como hallazgos BIRAC3 por mamografía las masas circunscritas no calcificadas, los grupos solitarios de microcalcificaciones redondas o puntiformes, solo después de haber sido evaluadas o estudiadas por compresión focal más ampliación, las asimetrías focal sin calcificaciones ni distorsiones, igualmente posterior a la compresión focal más ampliación, las asimetrías en una sola proyección, aunque se han demostrado que más del 80% de estas corresponden a superposición del tejido mamario y son benignas. Igualmente deben compararse con estudios anteriores para ver si hay algún cambio evolutivo en ellas. De no tener estudios anteriores, también se sugiere realizar compresión focal más ampliación. El Atlas BIRAC en cuanto al ultrasonido describe como lesiones BIRAC3 solamente las masas ovales, circunscritas, sólidas, de eje mayor paralelo a la piel, que tengan escaso reforzamiento posterior, es decir, las características de un fibroadenoma. También se incluyen en esta categoría los quistes complicados aislados con pequeños ecos finos en su interior. Los grupos de microquistes se incluyen también en esta categoría, aunque en un estudio que se hizo en el año 2017 por el doctor Greenwood, él realizó biopsia a todos los microquistes y en ninguno resultó malignidad, por lo que él concluye que se puede incluso categorizar como un BIRAC2. Igualmente, el Atlas BIRAC dice que si encontramos lesiones como fibroadenomas múltiples en ambas mamas, más de 3 fibroadenomas en ambas mamas, podemos incluso categorizarlo como un BIRAC2, porque a mayor número de fibroadenomas, mayor posibilidad de benignidad, siempre y cuando todas las imágenes sean circunscritas y bien definidas. El BIRAC3 no tiene tantos criterios no hay tantos criterios tan específicos en resonancia como lo hay en mamografía. Solo un 6 a 12% de las resonancias se concluyen como BIRAC3. Entre los hallazgos que tenemos en el Atlas, tenemos las masas ovales o redondas circunscritas con realce homogéneo, que son hiperintensas en T2 o con tabiques internos en su interior y con curvas cinéticas tipo 1 y 2.
Una de las características más importantes es que los márgenes sean circunscritos. También incluyen en la categoría BIRAC 3 por resonancia los focos. Los focos son lesiones menores de 5 milímetros, donde no podemos evaluar bien los que son los contornos ni su captación. Representan hasta el 41 a 48% de las lesiones BIRAC 3. Si los focos son hiperintensos en secuencias de STIR y difusión, muy probablemente sean benignos. Existe controversia entre la cinética de los focos, porque hay un estudio de IBI colaboradores donde demostró que los que tenían cinética persistente en fase tardía eran benignos. Sin embargo, otros estudios no le encuentran tanta utilidad a la cinética, pero sí le encuentran como predictores de malignidad la ausencia de hiperintensidad en T2, la presencia de un nuevo foco o el aumento del tamaño del foco. En la próxima edición del BIRACS, el año pasado publicaron unas posibles recomendaciones, y es que el término foco muy probablemente se va a eliminar, porque en las nuevas técnicas de resonancia magnética ya estas lesiones de menos de 5 milímetros las podemos caracterizar mejor. Entre los estudios que se han realizado y apoyan el seguimiento de las lesiones muy probablemente benignas, tenemos el estudio realizado por la doctora Wendy Baer en el año 2020. Es un estudio retrospectivo que duró 9 años. Ella evaluó las mamografías realizadas en el Sistema Nacional de Mamografía de los Estados Unidos. Evaluó todas pacientes que eran mayores de 25 años con un diagnóstico BIRAC 3, que no tenían antecedente personal de cáncer de mama, en un estudio de 43.628 mujeres categorizadas BIRAC 3 que cumplían seguimiento a 2 años o biopsia. Solo 810 pacientes fueron diagnosticadas con cáncer de mama. Esto equivalía al 1,8%. La mayoría de estos cánceres se encontraban en los primeros 6 meses de seguimiento y estaban en etapas tempranas de la enfermedad. Entre las limitantes del estudio de la doctora Baer es que no se describe que hallazgos mamográficos fueron asociados con las pacientes con resultado maligno. No indica cuántas pacientes se sometieron a tomosíntesis, y hubo un bajo cumplimiento del seguimiento por parte de las pacientes. Solo un 6% de las pacientes cumplieron el seguimiento a los 6, 12 y 24 meses. La doctora Baer en su estudio también especifica que las pacientes que tienen antecedente personal de cáncer de mama con hallazgos BIRAC 3 tienen un riesgo mayor del 15% de cáncer de mama, por lo que en ellas no se recomienda el seguimiento. Como siempre, no podemos quedarnos solos con la imagen, tenemos que ver el contexto general de la paciente, siempre mirar más allá de lo que estamos observando en el estudio. Tenemos el estudio de Bendorf y colaboradores. Él demostró que hay factores de riesgo que se deben considerar antes de indicar a una paciente un BIRAC 3, como lo es la edad mayor de 50 años y el antecedente personal de cáncer de mama. A su vez, si es una paciente que está embarazada o que planea un embarazo o un tratamiento de fertilidad, se debe realizar biopsia de la lesión. Igual, si va a ser sometida a una cirugía, ya sea cirugía estética o de otro tipo de cirugías en la mama, ante la ansiedad de la paciente, también se puede cambiar, se deja como un BIRAC 3, pero se hace la recomendación en el informe que, a pesar de que la lesión es BIRAC 3 y se puede controlar, dada la ansiedad o la preocupación de la paciente, se sugiere la biopsia. El domicilio, toda paciente que tenga un domicilio lejano, que no podamos garantizar su seguimiento, también debe ser realizada la biopsia. Y en algunas, el A3 BIRAC nos da como algunos casos especiales, como es el caso de los hallazgos que pueden simular lesiones malignas o nuevas asimetrías en un contexto de una paciente que presente un traumatismo o un proceso inflamatorio, que nos da la libertad de poder colocar como un BIRAC 4, pero haciendo una nota, un adendum, donde coloquemos que la paciente, a pesar de que se indica la biopsia, esta se puede postergar después de un mes, para poder ver si hay una disminución de esa lesión o ese hallazgo que nos daba sospecha. Y si hay disminución de ese hallazgo, pues entonces se puede recategorizar la paciente como un BIRAC 2. Entre todas las nuevas tecnologías que están saliendo ahorita, nos van a disminuir lo que es el uso del BIRAC 3, porque nos van a ayudar a una mejor precisión diagnóstica.
Entre estas nuevas tecnologías tenemos la tomosíntesis. El estudio de Ragu y colaboradores encontró que durante un periodo de 3 años, el uso del BRAF3 disminuyó del 33,3% al 16,4% con el uso de la tomosíntesis, sin cambiar lo que era el porcentaje de BRAF4 y BRAF5, más bien aumentando el porcentaje de hallazgos benignos. Esto se debe a la capacidad de la tomosíntesis para evaluar asimetrías focales como tejido mamario normal. Sin duda, en el ultrasonido, con las mejoras que hay con transductores de mayor frecuencia, que mejoran la resolución espacial, imágenes armónicas que disminuyen los artefactos de campo cercano y mejoran los artefactos de campo posterior, ayudándonos a visualizar mejor las lesiones y sus bordes, y los Doppler, que cada día son más potentes, vamos a tener un diagnóstico más preciso sobre las lesiones que estamos investigando. En el estudio de Cha y colaboradores, él reevaluó 1.164 pacientes que eran categorizadas BRAF3, y una vez que él implementó mejoras en las herramientas del ultrasonido, ya sea la ubicación del foco, mejoras en el campo de visión, él pudo recategorizar 225 pacientes. En su mayoría estas pacientes eran un BRAF2. Como un ejemplo tenemos en esta imagen, donde vemos que en la primera imagen el campo de visión es menor, la mama está en el menos del 50% del campo de visión y el foco es muy amplio. Ya en la segunda imagen, mejorando estos parámetros, vemos que es una lesión francamente anecoica con un reforzamiento posterior típico de un quiste simple y se categoriza como un BRAF2. También el doctor Cha encontró que la tasa de malignidad era mayor en pacientes que tenían alteraciones en la mamografía, en comparación con las que tenían una mamografía normal. Otra herramienta del ultrasonido o método complementario que nos ayuda a mejorar la especificidad y el valor predictivo positivo en la evaluación de masas con bajo nivel de sospecha, especialmente aquellas menores de 2 centímetros, es la elastografía. Nos ayuda a disminuir las tasas de biopsias innecesarias. Hay un estudio que se realizó donde evaluaron la capacidad de la elastografía para degradar masas en categoría BRAF3 cuando presentaban un grado de elasticidad tipo 1. El uso de la resonancia magnética con imágenes ponderadas en difusión también puede aumentar la especificidad cuando se implementa un análisis semicuantitativo a las lesiones mamarias ponderadas en difusión, en los casos de BRAF3 y 4. Este estudio demostró que aumenta la especificidad de 56% al 30%. Sin embargo, tenía muchas limitantes porque evaluaron lesiones que eran grandes, la muestra era muy pequeña y la técnica era muy específica. Sin embargo, todo esto apunta a mejoras en lo que es la evaluación por resonancia magnética. Sin duda no podemos dejar de hablar de lo que ahorita está en auge, que es la inteligencia artificial, y el diagnóstico asistido por computador. También se usa en mamografía y en ultrasonido. Ella nos va a ayudar a disminuir la variabilidad interobservador en el estudio de las microcalcificaciones y nos va a ayudar también a los médicos radiólogos, sobre todo cuando estamos iniciando en nuestra profesión. Y la pregunta es si está o no el BRAF en desuso. Sin duda, con todos estos nuevos avances en la tecnología, en un futuro el BRAF3 debería de disminuir su porcentaje. Actualmente se dice que el 7% de los estudios son catalogados como BRAF3. Yo diría que en la práctica diaria eso es más, pero esperamos que disminuya. ¿Cómo va a disminuir? Optimizando el uso de BRAF3, categorizando menos lesiones sugestivas de malignidad como BRAF3 y menos lesiones BRAF2 como BRAF3. Pero para esto es fundamental la capacitación y educación continua del BRAF en los médicos radiólogos. En las series que hemos revisado de BRAF3 concluyen que si se categorizan los hallazgos BRAF3 correctamente y la paciente puede acudir a su control, el seguimiento es una buena alternativa dado su alto valor predictivo negativo, su bajo costo, morbilidad, sin alterar el pronóstico del paciente. En vista de que en el estudio de la doctora Ver, la mayoría de los casos fueron diagnosticados durante los primeros 6 meses de seguimiento, en MIRA se podría disminuir el acortamiento. Puede haber un acortamiento en ese seguimiento de la paciente, pero todas estas variables deben someterse a debate y confirmadas con evidencia científica posterior. En conclusión, el uso de los criterios descritos por el ATRA-BRAF y la atención a las características del paciente, como la edad, antecedentes familiares, capacidad o voluntad de seguimiento,
va a optimizar el uso de esta categoría tan exigente y dinámica. En mi opinión personal, pienso que cada día debemos instruirnos más para disminuir esa tasa de BRAC3 y a medida que hagamos una medicina más basada en la evidencia, vamos a obtener una disminución de ese porcentaje de hallazgos probablemente benignos y aumentar, ya sea catalogar una lesión, ya sea como benigna BRAC2 o sugerir claramente una biopsia en una lesión que tengamos una sospecha y disminuir a su vez lo que son las biopsias con aumento de biopsias que no deben ser realizadas, pues. Bueno, desde San Cristóbal, estado Táchira, aquí les dejo un poquito de lo que es mi estado y abierta a todas las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados y a la doctora Exaida por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Melixa.